Lo que pasa es que el tema viene de largo y luego lo discutiremos. Intento ir rápido porque, bueno. En resumen, es una señora de 86 años que no tiene alergia, que es autónoma, que vivía sola en domicilio antes de ingresar y que como antecedentes tenía hipertensión, dislipemia, diabetes y llevaba un marcapaso. Aparte tenía aquí en la zona de la frente un osteoma frontal, que era como una lesión esofítica que habían intervenido los cirujanos plásticos y que la anatomía patológica nunca había sido concluyente y nunca se había llegado a un diagnóstico definitivo. Y esa lesión había recidivado. La historia empieza en febrero, que la señora consulta a urgencias de trauma por una historia de un mes de dolor aquí en la zona inguinal con impotencia funcional y se cae en casa un par de veces. Entonces ya en ese momento ya aportan un TAC que se hicieron en la privada, en el que ya hablaba de que en el hueso ilíaco había una disrupción de la cortical que ya se informaba como una posible metástasis o una lesión de mieloma. En ese momento en trauma le hacen una radiografía, que no hay fracturas, no hay nada, entonces le dan tratamiento con analgesia y derivación a su hospital de referencia, que era el municipal, para completar allí el estudio. Una semana después viene otra vez a urgencias, pero esta vez entra por medicina y viene por mal control de ese dolor inicial. Además hace una RAO, una retención de orina, y además esto se asocia a fiebre. En ese momento en la analítica había una anemia microhipo, un poco de leucocitosis, una hiponatremia y una PCR ya elevada de 155. En ese momento lo que se hace, teniendo ya la imagen del TAC previa, se empieza el tratamiento con amoxicilina clavulánico y se manda al Municipal de Badalona para que se termine de estudiar esa imagen que se veía en el TAC. Entonces se va al Municipal de Badalona y en el MUNI el 19 de febrero le hacen un nuevo TAC. Y en el TAC lo que se ve es una masa sólida en el SWAP, el músculo SWAP, además de la imagen esta que se veía en el hueso, en el hueso ilíaco, con efecto lítico. Ahí lo orientan como un acceso del psoas, con también además una imagen lítica en el hueso ilíaco. Y finalmente, después de muchos días allí, lo acaban trasladando a nuestro hospital porque consideran que hay que drenar la lesión y allí no pueden hacer el drenaje. Pero aquí pone una imagen sólida, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es un absceso. Bueno, lo orientan como tal, pero no queda claro por las pruebas de imagen. Ahora iremos viendo las imágenes, que las pongo por ahí. Pero sí, no quedaba claro si era un acceso, si era una masa que pudiera ser un tumor primario. En ese momento, cuando llega a nuestro hospital, tiene la analítica sigue con la anemia, tiene los mismos leucos, la PCR va de subida hasta 212 y sigue con la hiponatremia. Entonces, cuando nos llega a nosotros, nuestro plan es parar el antibiótico y pedir un drenaje de la lesión. Y además se pide ya de entrada un tactóraco abdominal previo al ingreso para terminar de completar el estudio. El día siguiente se hace el drenaje guiado por TAC, que le hace rayos y coloca un pigtail y sale un material claramente purulento. La muestra del líquido es abundante polimorfo y la tinción de Gram es negativa. En ese momento también se hace la PCR de tuberculosis por esta lesión lítica ósea que había, que resulta negativa. Y después de hacer el drenaje, lo que hicimos fue reiniciar el tratamiento antibiótico y dejar el drenaje porque iba drenando. La paciente va evolucionando clínicamente bien con el drenaje, se queda sin fiebre, va mejorando desde el punto de vista funcional con rehabilitación y un par de semanas después, con esa analítica en la cual el sodio se había recuperado, la leucocitosis se había recuperado y la PCR iba de bajada, todos los cultivos hasta el momento habían sido negativos. En ese momento, 2 semanas después, ya sabemos por qué se hace el TAC, tarda mucho en hacerse. Pero bueno, en el TAC lo que se ve, he puesto estos dos cortes, porque aquí lo que se ve, este es el pigtail, ¿vale? Entonces esta es la colección que drena el pigtail, que está bien drenada, pero adyacente a ella, que aquí se ve mejor, aparece una nueva colección aquí, como veis, que se ve clara. Y tiene aire, ¿no? Sí, con aire adentro, exacto. Y lo que se ve sobre todo, ¿no?, es la destrucción esa de la cortical ósea, que si lo comparáis con el otro hueso ilíaco no se ve, ¿no? Esto es lo más llamativo del TAC. Y no tiene osteomielitis. Bueno, tienes una colección que es purulenta y una cortical rota. A partir de ahí, osteomielitis. O sea, perdón, vertebral. Exacto, tiene una osteomielitis del hueso ilíaco. Y la colección, una segunda colección que se había aquí, que no estaba bien drenada por el pigtail. Total, que con eso, ¿qué hacemos? Le pedimos el TAC torácico, porque era tórax abdominal, y el TAC torácico lo que se ve es esto. Que lo que son básicamente son lesiones nodulares confluyentes que ya los radiólogos y los neumólogos también se mojan muchísimo con que
es lo que parece es una micobacteria. Y que además como primera y segunda opción, que podría ser una nocardia también, como tú dices, pero que la imagen es muy sugestiva de que fuera una micobacteria, bien una tuberculosis o una... Esto al ver también la conexión en el hueso, no solo por la imagen que tiene en el tórax, sino por los dos. Ujú. Se hace el torácico porque de entrada ya se le pide tórax abdominal para terminar, porque había sospecha que pudiera ser tumoral y tal para hacer el estudio completo, ¿vale? Y se hacen los dos al mismo tiempo. Es que la imagen es bonita porque bomba la fisura, ¿eh? Ujú. Y la del abdominal es brutal. Pero en el abdominal has dicho que la PCR es negativa y en la abdominal supongo que también es negativa. Sí, tinción de lámina negativa y PCR de TCC negativa, en el primer líquido que se saca. Hasta que con esto que hicimos, hablar con Neumo para hacer una fibra, ¿no? Entonces, justo después se hace la fibra, el gran en los cultivos y todo, el de la muestra de fibra fue negativa, y se habla con rayos para hacer un segundo drenaje de la otra lesión que había, ¿no? Se hace guiado esta vez por ecografía, vuelve a salir material purulento, y en todo este tiempo es cuando nos llega el cultivo del primer drenaje positivo para Mycobacterium avium. Al mismo tiempo que en la muestra de la fibra la tinción de oraminas es positiva, y se hace con micro una PCR de micobacterias atípicas, que selecciona algunas bacterias, tiene hasta 9 tipos diferentes, no sabía que lo hacían aquí, y resulta positiva también al final para Mycobacterium avium, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando nos llega este diagnóstico, lo que hacemos es quitar el antibiótico, que me lleva hasta entonces, y entonces en ese momento empezamos este tratamiento antibiótico. Rifampicina, acitromicina y etambutol, ¿vale? Ahora lo discutiremos. Posteriormente, se le hace un TAC cerebral para terminar de mirar esta lesión de la frente que os he contado, y lo que se ve es que hay un endotelioma subdural que sigue habiendo la lesión con una fístula además, no tiene efecto masa. Entonces hablamos con cirugía plástica, que lo seguían de ellos, y le hicieron un nuevo punch con la sospecha de que realmente esa lesión que iba recidivando, que no sabía lo que eran, fuera realmente la micobacteria también. Así que le hicimos un punch para terminar de estudiar esta, a ver si ahí también crecía la micobacteria. Finalmente, la paciente va evolucionando bien, va mejorando clínica y analíticamente, y el 25 de marzo se retiran todos los drenajes porque ya llevaba mucho tiempo sin drenar, y se da de alta. Se da de alta con control posterior en consulta. Oye, Dani, ese 24 del 4 puede ser 24 del 3. Lo es, de hecho, sí. Sí, no, o sea que cuando se hizo el punch frontal solo llevaba un día o dos de tratamiento. Exacto, sí. 2 días, sí. 3 días, de hecho, sí. En la analítica al alta, como veis, la anemia está un poco recuperada, sigue de linfopenia marcada, el CD se recuperó y la PCR iba de bajada, aunque seguía alta. Pero la señora llevaba ya un mes ingresada, teníamos el diagnóstico, no se drenaba más, la medicación la toleraba bien, decidimos intentar darle el alta y que pudiera hacer tratamiento en casa con un control estrecho, ¿vale? Y perdón, aquí iba yo, vale, voy a Voy. decir de formación profesional el VIH. Vale. Entonces, claro, hicimos un estudio durante el ingreso de posibles inmunodeficiencias que pudiera tener, serología VIH negativa, el estudio de autoinmunidad fue negativo también, y hicimos recuentos de inmunoglobulinas para inmunodeficiencias primarias y complemento, que fue todo fue normal, ¿vale? Entonces le dimos el alta y al principio la señora iba bien, iba con buena tolerancia a la medicación, la toleraba bien, iba mejorando funcionalmente. Pero al final, el 8 de mayo, vuelve a consultar a urgencias porque la última semana sufrió un empeoramiento bastante brusco, con el empeoramiento del dolor, que la señora ya iba caminando, vuelve a doler, empeoramiento funcional y empieza a hacer fiebre cada día. Entonces, ingresa, la ve Alba en ese momento que está de guardia, que me llamó, y se le repite el TAC en urgencia. Mira el TAC. Entonces, el TAC, se ve esta imagen enorme, que es de nueva aparición, que no estaba, ¿no?, en el TAC previo, que además se había drenado la segunda que había salido. Y aquí se ve también bien. Y también sigue, ¿no?, el efecto lítico de siempre que ya veíamos en el huesillo. Se está comiendo el hueso. ¿Sabes qué? Parece un iris. Sí, sí, es verdad. Sí, es muy explosivo. Entonces, con esto lo Ha que... pasado un mes, ¿verdad? Sí, exacto. Y desde la que llevaba el tratamiento, un mes y algo. Entonces, con esto decidimos volver a ingresarla, obviamente, y entonces al esquema terapéutico que tenía se le añade amicacina, ¿vale? Cada 3 días por semana, que eso lo discutiremos ahora. Y finalmente lo que hacemos es, teniendo en cuenta este componente probable de artritis séptica que tenía, osteomielitis seguro, acabamos hablando con trauma para ver si ellos piensan que puede haber una solución quirúrgica. Y lo comentamos en sesión con Esteban y deciden entrar y deciden operar y depridar y ver qué es lo que hay. Y esto lo pongo para que flipéis. Está el acceso que hacen los traumas. Y voy a cortar el vídeo, pero para que lo veáis.
Ahí entran. Esto es. Vale. Guau. También he enseñado cogiendo muestras a los traumas. Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Tomaron muestra? Es brutal. Obviamente no estaba bien drenado. Limpiaron todo y se llevaron parte del hueso también. Y después de eso, la paciente volvió a ingresar, que ahora está con la lleva rosa ahora en planta. Se le siguió el tratamiento con amicacina y posteriormente ha hecho un hilio paralítico como una complicación, como única complicación postquirúrgica, pero la señora está tolerando bien la medicación y sigue en tratamiento. Lleva 2 meses de tratamiento, un caso súper actual, ¿vale? Este paciente, Y va bien. por ahora, sí. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuánto hace de esto? De la Esto operación. fue a principios de Semanas. 3 semanas, sí. Fue como el 10 de mayo, 10-11 de mayo. hace Oye, ¿esto es la espalda? ¿Esto es la nalga? Sí, es la entrada sacro. desde aquí, desde el culo, desde atrás. Ah, aquí. Oye, mándalo a New England por la Sí, imagen de la semana. estamos en ello, sí, sí. Mándalo, tío. Quería esperar a ver cómo va a evolucionar, qué pasa con la paciente, porque no sabemos qué va a pasar con ella, pero sí. No hay duda diagnóstica, no hay nada más. No, no hay duda El diagnóstica. otro le quiero crecer nada más. No, el diagnóstico es claro, sí, sí. Mándalo, tío. Entonces ahora lo que hago es reviso un poco el tema. Hizo un nódulo, ¿no? En la parte lateral baja del lado de la intervención que pinchamos, drenamos y tenía la misma consistencia que esto, que también lo hemos enviado a probar. El que está por debajo de la incisión, ¿no? La barriga. El que está por debajo de la incisión hacia el flanco. Y salió el mismo, ¿sabes? El mismo material. Se ha curado. Densidad. No lo sabemos todavía, lleva poco tiempo, no se ha hecho prueba de imagen. Os hago una revisión rápida del tema, de lo que hay, de todo, y lo discutimos si queréis. Bueno, de la micobacteria Avium, una micobacteria típica, esto ya lo sabéis, hay unas 200 identificadas, que son las no tuberculosas, ni tuberculosis ni leprae, que son micobacterias que son libres ambientales y que la transmisión normalmente es por aerosoles, que no hay una clara transmisión entre personas, ¿no? Y que realmente hay pocos estudios epidemiológicos porque en la mayoría de países en el mundo no es una enfermedad de declaración obligatoria. Se dividen sobre todo en micobacteria de crecimiento lento y micobacteria de crecimiento rápido. El Avium, que es el Mycobacterium avium complex, está en la de crecimiento rápido. Tiene principalmente 3 especies, aunque hay más. Avium intracelulares y Chimaera, está ido cambiando últimamente. Y es de largo, ahora lo explicaré, es la micobacteria no tuberculosa que más enfermedad produce en el ser humano. Clásicamente se ha asociado mucho, ¿no? A VIH, a tener una neumopatía de base o a tratamientos inmunosupresores. Dentro de la neumopatía de base podemos encontrar bronquiectasias, EPOC, fibrosis quística, déficit de alfa-1 etc. Y para la extrapulmonar, principalmente los principales factores de riesgo es un trauma directo o tener algún artefacto dentro del cuerpo, básicamente, o marcapasos o sobre todo prótesis articulares. Esta señora tenía un marcapasos como antecedente. Oye, ¿y la intramuscular? ¿No hay ninguna intramuscular previa? ¿No hay nada? No, de eso no hay nada. El de inyecciones intramusculares. No hay nada documentado, nada recogido de esta señora. Le preguntamos y no. Y no tuvo ningún trauma. No. Porque cuando ella se cae, ya tenía el dolor, ya tenía la clínica. Pero yo asumo que ya lo tenía todo esto. Ella se cae como consecuencia de la impotencia funcional. Y luego tenemos factores ambientales, que son exposición a suelos, o sobre todo gente que trabaja en sistemas de agua, o gente que va mucho a la piscina, o a spa, jacuzzi, etc. Las micobacterias no tuberculosas en general tienen una distribución universal, todo depende de lo que se reporta en cada país, pero en general son universales, y si nos centramos en el Avium, que es este de aquí, también tiene una distribución universal y llama la atención que los países de más alta incidencia son Norteamérica, norte de Europa y Japón, Australia y Argentina. Son claramente los países que más Avium reportan. Pero la distribución es más o menos igual en todo el mundo. Estas son diferentes zonas del mundo: Europa, África, Norteamérica, Sudamérica, etc. Solo destaca en Australia que prácticamente el 70% de las que se declaran son Mycobacterium avium. En el resto es aproximadamente la mitad de todas las micobacterias no tuberculosas. Y cuando nos vamos a Europa es prácticamente igual, y si nos centramos en España, aproximadamente el 40% de las micobacterias que se diagnostican en España son avium. Pero esta tendencia está cambiando y en los últimos años lo que se está viendo es un aumento de la incidencia de esta infección. Esto es un estudio epidemiológico hecho en Estados Unidos, que ya se veía esta tendencia, sobre todo en mujeres mayores, sobre todo mayores de 65 años y mujeres.
Pero Dani, ¿tú esto es excluyendo los VIH o Sí. excluyendo? Sí, sí. Entonces, es algo que está pasando en el mundo entero. Esto es un estudio epidemiológico hecho en Europa, que aquí veis la evolución, que no es tan reciente, pero bueno, ya se veía esa tendencia, tanto pulmonar como extrapulmonar, principalmente en las mujeres mayores. Y estos son los factores que contribuyen. Se habla de cambios ambientales, cambios climáticos, de evolución genética de las propias micobacterias, que en países de baja incidencia de tuberculosis se ha perdido esta inmunidad cruzada que puede haber entre micobacterias. Y que también cada vez hay más enfermedad neumopatía crónica y que cada vez la diagnosticamos más porque tenemos más capacidad de diagnóstico. Es una enfermedad que está muy bien documentada y establecida para la enfermedad pulmonar, con unos criterios diagnósticos más o menos claros, y además se divide clínicamente sobre todo en dos entidades, que son la nodular, que es la forma leve, la forma pulmonar leve, y luego la fibrocavitaria, que es la que produce cavidades pulmonares, que es la forma grave y que condiciona un tratamiento diferente a una u otra. También se puede presentar como una consolidación o como una masa pulmonar. Pero que la verdad que cuando buscamos micobacterias bien diseminado hay muy poquito descrito y lo que, bueno, ya de esto no os voy a contar nada, pero donde más descrito está es en el paciente VIH, ¿no? Este artículo es súper una revisión de casos en pacientes de VIH, pero la verdad es que en pacientes no VIH o inmunocompetentes hay súper poco descrito. Aquí os pongo algunos casos. Por ejemplo, siempre van con afectación pulmonar más otra cosa. Por ejemplo, era un caso de afectación pulmonar y vertebral, afectación pulmonar y hepática, y este es un caso curioso porque era una mujer embarazada en el que encontraron también el Avium en la placenta. Pero realmente no hay mucho más descrito de micobacterias de Avium diseminado en no inmunodeprimidos. Y eso es una revisión de osteomielitis por Mycobacterium avium, pero la verdad es que todos los casos son osteomielitis vertebral, no hay ningún caso de osteomielitis ilíaca descrita. Y esos son solo 17 casos, una serie que se publicó en 2018, y de ellos 9 no tenían ninguna inmunosupresión, pero todos eran casos de osteomielitis vertebral. ¿Y cómo es el manejo, cómo es el tratamiento de esto? Bueno, estas son recomendaciones basadas en todas las clínicas, tanto de la ICSA como las europeas. Y lo básico, lo que hay que saber del tratamiento es que es un tratamiento muy prolongado, que se recomienda mantenerlo hasta 12 meses post negativización del cultivo de esputo, que las pautas se basan en macrólidos, porque son el fármaco más activo frente al Avium, y que se recomienda hacer un test de susceptibilidad, pero que solo es válido, solo tiene correlación clínica para macrólidos y para micacina. Para el resto de fármacos no hay una clara correlación. Y es un tratamiento largo, un tratamiento con muchos efectos secundarios y que tiene tasas muy altas de abandono. Este sería el esquema del tratamiento. Tanto en la forma nodular como en la forma cavitaria, el tratamiento sería el mismo, que sería acitromicina más rifampicina más etambutol, que fue lo que nosotros iniciamos. Y se reserva la amicacina, perdón, el aminoglucósido, para los casos que sean o refractarios, no vayan bien, o pacientes muy inmunodeprimidos o casos muy severos. Incluso para los pacientes que tienen un tratamiento, que hay que hacer un tratamiento refractario porque recidiva, el manejo es el mismo, son los mismos fármacos, solo asociando amicacina. Y como curiosidad deciros que la amicacina no solo se puede dar endovenosa, sino que también está aprobada inhalada, ¿vale? Que también ha demostrado que teniendo menos efecto sistémico tiene el mismo efecto en la conversión del esputo. Luego, el problema que tenemos en la vida real con estos pacientes es la alta tasa de fracaso por efectos secundarios o porque no vayan bien los pacientes. En esta corte de 10 años se vio que casi el 40% de los pacientes tenían un efecto adverso y el 35% tenían que dejar el tratamiento o fracasaban. Y además, este estudio que me parece muy curioso fue un estudio europeo hecho en 5 países de Europa, incluido España y Japón, en el cual se analizaron más de 1.400 casos y se vio que solo el 9% de los pacientes había recibido un tratamiento de más de 6 meses, es decir, lo que nos ponía en evidencia la escasa adherencia a las guías clínicas que tenemos los médicos con estos casos. Estos son una lista de todos los efectos secundarios que pueden producir, que bueno, no me entretengo, pero bueno, citopenia, diselectrolitemia, hepatotoxicidad, prolongación del QT, etc. Y luego tenemos el problema de las escasas alternativas que tenemos al tratamiento. Si tenemos un paciente con resistencia a macrólidos, algo que es extremadamente raro en pacientes que no han recibido tratamiento previo con macrólidos,
se calcula que la mortalidad es de un 10% en el primer año. Incluso si son sensibles, el éxito del tratamiento solo se alcanza en un 60% de los casos, por lo que os he dicho antes. Y el problema es ese, que apenas tenemos más alternativas terapéuticas para el labio. Dentro de esas alternativas están las quinolonas, la clofazimina, y luego otros fármacos que pueden tener efectos son la bedaquilina y el tedizolid. Pero la verdad es que no hay unas grandes alternativas y pueden tener un efecto, pero no son como los de primera línea. Así que lo que está más o menos claro es que hay que dar este tratamiento, este esquema. Ahora no hay nada que justifique que se haya que dar menos de 3 fármacos, porque todo lo que hay son estudios retrospectivos, pero en este, por ejemplo, lo que se analizó fue la terapia, el régimen estándar frente al régimen alternativo en 295 pacientes. El alternativo era biterapia con 2 fármacos o que se incluyera quinolonas dentro de la pauta y no que se sustituyera la rifa por una quinolona. Y lo que se vio era que los regímenes alternativos tenían menor negativización del esputo, mayor tasa de recidiva y mayor desarrollo de resistencia a macrólidos. Nada, esto solo informar de que ahora mismo hay un ensayo clínico en marcha, porque la verdad que no hay nada de ensayos clínicos que compare directamente 2 versus 3 fármacos en infección por avión. Y luego, por último, otras terapias que se están utilizando, que no son terapias antibióticas, destacar sobre esas 3 de aquí, son terapias inhaladas. Se ha probado terapias inhaladas con interferón gamma, con factor de estimulante de macrófagos e incluso conocido nítrico. Que eso lo que hace es mejorar la función pulmonar a nivel local y ha visto que puede facilitar la negativización del esputo. Pero de momento no se recomienda, no está aprobado el tratamiento. Y por último, hablar un poco de la susceptibilidad genética que tenemos. Clásicamente hemos dicho VIH, inmunodeficiencias primarias, tratamiento de inmunosupresores, pero parece que hay hay estudios genéticos que han visto que algunos fallos genéticos están relacionados con la inmunidad de interferón gamma y que esto puede hacer que muchos pacientes tengan una prevención más alta a tener este tipo de infecciones. Esto sería el BCG, a micobacterias ambientales y también, por ejemplo, con salmonela, como pasa con las inmunodeficiencias primarias. Son todos estos defectos genéticos, que la verdad que aquí no me meto, no tengo mucha idea, pero básicamente son defectos genéticos que hacen autoanticuerpos frente a interferón gamma y algunas otras mutaciones genéticas que lo que provocan es fallo en la función de células T o de macrófagos, que hacen que tengamos una mayor propensión a tener estas infecciones. Y esto se une a los criterios clásicos que hemos hablado. Además, estos autoanticuerpos se han encontrado que pueden estar relacionados con ciertos tipos de HLA. Y por último, aquí encontré un estudio que encuentra como factor común de varios casos por micobacterias no tuberculosas el déficit de complemento C4, como otra posible inmunodeficiencia escondida que nuestro paciente no lo tenía. Y ya está. Como conclusión es que las infecciones por micobacterias no tuberculosis están sufriendo un aumento a nivel mundial, recientemente en población mayor, que el avión es la que más frecuente produce la enfermedad, que probablemente hay factores genéticos que no conocemos bien y que no están definidos, que el tratamiento se basa en macrólidos y que el esquema estándar es siempre el mismo, acitromicina, rifa y etambutol, y plantear amicacina en casos muy graves, en casos de inmunodeprimidos, recidivas, pero que aún así las tasas de fracaso terapéutico son muy altas y además casi no tenemos alternativas terapéuticas y la opción de terapias no antibióticas que están en desarrollo. Muy bien. Muy bien. Dani, yo una cosa que bueno, pero quiero decir una cosa, o no puedo, soy el moderador que nadie me una vela en este entierro. Mira, que en el GRAM inicial dice cultivo negativo y no se vieron nada, pero lo comento sobre todo por los residuos. O sea, cuando uno pide un GRAM, uno debería también pedir Phil Nielsen, infecciones de hongos y tal, porque probablemente el ácido resistente podría haberse visto. Y eso, cuando hay lesiones óseas y pulmonares, de entrada, el diagnóstico diferencial son las micobacterias, obviamente la tuberculosis, las no tuberculosas, pero también nocardia y actinomicosis, Pero en este caso que son ácidos resistentes. No, él le hicieron una PCR de micobacterias que era negativa y un cultivo negativo, pero no había La micobacterias. uramina que he puesto ahí es la uramina de la muestra de la fibro.
de la lesión. Pero no Fibro pulmonar. De la aquí, ahora de memoria, no sé si se le hizo la uramina. A lo mejor Porque le hizo, esto pero- lo hablamos 1000 veces con micro y es posible que la hicieran a posteriori, Vale, porque vale, vale. lo tratamos 1000 veces con micro. Se hacen en las muestras Sí, ¿no? particular, se hace Sí, que normalmente se hace de salto. Bueno, a lo mejor está hecho. A lo mejor no lo he puesto, pero... Oye, el aumento de tamaño al cabo de un mes de tratamiento sugiere una reacción paradójica, ¿eh? Y no quiere decir que el tratamiento vaya mal. O sea, hay que drenarlo, que es lo correcto, y mantener el tratamiento. Pero es muy característico, un aumento brutal que se ve en adenopatía, derrame pleural, peritoneal. Sí, sí. Dani, una cosa, bueno, dos cosas. Hasta hace unos años, la PCR para micobacterias de tipo no estaba puesta a punto aquí, teníamos un déficit para poder diagnosticar micobacterias atípicas. Y veo que ahora Se monta, sí. se está montando. Y la primera pregunta es cuál es la credibilidad que podríamos dar a una técnica que todavía no la tenemos totalmente implementada en caso de querer hacer un diagnóstico rápido. Y la segunda es las micobacterias atípicas que hemos visto aquí en la unidad. Yo que el profesor Cirera es el que es especialista en eso, porque tenía una paciente que se trataba. Tengo la impresión de que no sirve de mucho insistir con los cambios de tratamiento antibiótico, porque la mayor parte de la enfermedad por una micobacteria típica son abscesos organizados. Y abscesos organizados, la penetración con antibióticos es prácticamente nula. Entonces, cuando hay múltiples abscesos, ¿qué se puede hacer? O sea, cambiar el tratamiento, no sé si ayuda en algo. En este caso, no. Porque no hay fármacos más activos. Se hizo prueba molecular de resistencia a macrólidos que fue negativa con micro. Y lo mires donde lo mires, se recomienda que incluso en la recidua de la enfermedad se haga el mismo tratamiento solo asociando el aminoglucósido. Y más aquí teniendo en cuenta la evolución que tuvo, porque el problema era un problema local, que esa colección no paraba de crecer y obviamente ahí no penetraba bien el antibiótico y había que volver a drenarlo. Y de hecho ahora que se ha drenado en quirófano y no con un pigtail, ¿no? La paciente está evolucionando mejor ahora, claro. Sí, yo creo que no tiene sentido cambiarlo. ¿Y la PCR de micobacterias? No te sé responder a eso, porque no sé exactamente cuál es la que monta micro, pero la verdad que una pregunta para que respondan ellos, pero les puedo preguntar y que nos digan. Porque no serviría. Sí, porque además la han hecho poquísimas veces, es una técnica que yo nunca había hecho y comentando el caso con ellos nos dijeron que se podía hacer, la montaron exclusivamente para este caso. Esa técnica la estaban trabajando ellos con los de con José, que trabaja en micobacteria y que está en la TVNet y que está en la facultad. Si es la misma, ellos la estaban desarrollando desde hace varios años ya. Están desarrollando ya cuantiferón. Tienen un cuantiferón para típicas que está en fase de investigación y que se puede pedir en los casos de que sospeches con la validez. En cambio, como hemos tenido infección por micobacteria quimera que está asociada con la máquina de circulación extracorpórea que está contaminada, en alguna ocasión Los errores congénitos está bien, pero la mujer tiene más de 80 años. Sí, Sería raro, ¿no? Sí, claro. Ahora, si lo vas a Claro, apuntar, claro. todo lo que puedas excluir, bien estarías. Claro. Con algún test se puede excluir. Habla con inmuno, a lo mejor te pueden mirar alguna cosa. Algún test genético. Sí. Sí, incluso los HLA. Una cosa rara. Algú té experiència directa amb una mica ignorada? No. D'haver-ne posat o haver seguit? La afecció pulmonar. Para pseudomonas, pero Pseudomonas, sí. Sí. al Felipe. El Felipe de Neumo i a més ha estat rotant a Londres a un hospital que només Si nosaltres n'hem posat, això, no? Però, es pseudomonas. En pseudomonas. Vaja, però sí que I se'n va morir la malaltia. I és un perquè nebulitzada o no sé. Sí. Llavors no és un tractament tampoc a llarg termini, no? Però el que passa que això és per pulmonar. La afecció pulmonar. Esta señora no sería candidata a todo lo que va a salir nuevo, pero al final algo. Pasa que Estava que la mica se podia dar per afectació pulmonar. pero en afectación pulmonar exclusiva, claro. Esa señora que tiene afectación sistémica, yo le daría mi... La mantenir